Buen día. En el día de hoy vamos a ver proyecciones radiográficas del segundo al quinto dedo. Y sígueme en mi empresa.blogspot.com. Sigamos. Proyecciones básicas del segundo al quinto dedo. Constar de una falange distal, medial y proximal, dos articulaciones interfalángicas distal y proximal y una articulación metacarpofalángica del dedo número 2 al quinto. Proyecciones básicas que se tienen en cuenta para este estudio radiográfico son posterior anterior y anterior posterior, oblicuo y lateral. Posterior anterior, chasis 8 por 10 pulgadas a lo ancho dividido entre 3. Posición del paciente sentado por el extremo de la mesa, articulación del codo, antebrazo y articulación de la muñeca a la misma altura. Posición de la estructura anatómica a radiografiar. Ubica el dedo al que se le va a realizar el estudio de tal manera que quede con el contacto con el chasis. Rayo central, dirigía el rayo central perpendicular a la articulación interfalángica proximal del dedo afectado. Colimelas al dedo que se está explorando. Estructuras anatómicas vistas. Falange proximal, medial y distal. Articulación interfalángicas distal y proximal. Articulación metacarpofalángica del dedo estudiado. Los criterios de evaluación son: contexto del dedo, falange distal, articulación interfalángica distal, falange medial, articulación interfalángica proximal, falange proximal, articulación metacarpofalángica del segundo dedo y tejido blando y con la trabécula ósea. Oblicua. El chasis 8 por 10 pulgadas a lo ancho dividido entre 3. Posición del paciente por el extremo de la mesa apoyando el dedo sobre el chasis. Los demás dedos se recogen para evitar superposición. Articulación del codo, antebrazo y muñeca a la misma altura. Posición de estructura anatómica a radiografiar. Ubique el dedo al que se le va a realizarle el estudio de tal manera que se quede en el centro de la mitad del chasis que se está utilizando. Rayo central, dirigirá el rayo central perpendicular a la articulación interfalángica proximal del dedo artefacto. Colime el haz al dedo que se está explorando. Estructuras anatómicas vistas. Falange distal, articulación interfalángica distal, falange medial, articulación interfalángica proximal. Falange proximal, articulación falángica del segundo dedo. Los criterios de evaluación son: debe ser claramente visibles como el contexto del dedo, falange distal, articulación interfalángica distal, falange medial, articulación interfalángica proximal. Falange proximal, los espacios articulares interfalángicos y metacarpo falángico abiertos. Articulación metacarpofalángica del segundo dedo. Tejido blando y trabécula ósea. Lateral. Chasis 8 por 10 pulgadas a lo ancho dividido entre 3. Posición del paciente por el extremo de la mesa radiográfica. Articulación del codo, antebrazo y articulación de la muñeca a la misma altura. Posición de la estructura anatómica a radiografiar. Ubique el dedo al que se va a realizar el estudio de tal manera que quede en el centro de la mitad del chasis que se está utilizando. En posición lateral. Rayo central, dirigió el rayo central perpendicular a la articulación interfalángica proximal del dedo afectado. Estructuras anatómicas vistas. Falange distal de perfil, articulación interfalángica distal de perfil, falange medial de perfil, articulación interfalángica proximal de perfil, falange proximal de perfil.
Los criterios de evaluación deben estar claramente visibles. Contexto del dedo, falange distal de perfil, articulación interfalángica distal de perfil, falange medial de perfil, articulación interfalángica proximal de perfil, los espacios articulares interfalángicos abiertos, articulación metacarpofalángica del segundo dedo. No se visualiza bien debido a su superposición con la articulación metacarpofalángica del tercer dedo. Tejido blando y trabécula ósea.